espectacular que tenemos. Nuestro título es muy actual y espero que usted pueda mantener su atención porque este momento es realmente crucial. Guerras, principio de dolores, vuestra redención está cerca. Esas son palabras del gran maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Guerras, principio de dolores, vuestra redención está cerca. O sea que en este momento estamos viviendo algo realmente que nos sacude el corazón, el alma. Hay un principio, dice Jesús de Nazaret, con señales que apuntan hacia el final inminente. Pero lo que le da gran fuerza a esta señal de dolores en contra de Israel, porque el final tendrá también otro asunto importante. Hemos dicho nosotros los predicadores y teólogos que el reloj de Dios realmente para la historia del comienzo, pero también la consumación de la humanidad es justamente Israel. Y mire qué curioso, algunas de las cosas que están sucediendo como señales del principio de dolores son exactamente iguales cuando venga la consumación. ¿A qué nos referimos? Tiene las mismas características de lo que está sufriendo Israel. ¿Cuáles son esas características? Déjeme por lo menos mencionarle una o dos. En primer lugar, en este momento hay ataques a traición contra Israel, como ha sucedido por parte de los terroristas de Hamas que los sorprendieron. Pero también el otro aspecto es la crueldad, las torturas, el decapitamiento de niños, como el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado. Él dijo, yo vi las imágenes de las torturas y los niños decapitados. Se habla incluso de bebés de cunas. Y como decimos nosotros también los periodistas, si lo dice el presidente de Estados Unidos, es una fuente confiable de que vio este tipo de imágenes tan aterradoras que los miembros del grupo Hamas han dicho que no, que ellos no lo han hecho. Pero en segundo lugar, es también lo que va a suceder. Esta es solamente la primera fase, la primera etapa de la cual Dios dice o el Señor Jesucristo habló. Pero además se dice que hay personas que han sido quemadas vivas. Y otro aspecto que está dentro del marco de la segunda característica es la violación a las mujeres. Las dos mismas características que van a suceder cuando todas las naciones del mundo vayan en contra de Israel, como lo vimos en nuestra predicación anterior, que la Biblia dice que las naciones de la tierra irán contra Israel y contra Jerusalén, y dice todas. Es importante esa palabra en la Biblia. Van a ir en contra de Israel y va a suceder lo mismo, que las mujeres serán violadas y habrá una extrema crueldad contra aquella nación, y está profetizado ya con toda seguridad en la Biblia. E insistimos que el reloj de Dios para la consumación de la historia de la humanidad es precisamente Israel. Y luego vendrá entonces en la segunda etapa, el final, la guerra crucial, que bíblicamente se muestra como la última guerra mundial sobre la humanidad, y Dios mismo, dice la Biblia, que estará allí defendiendo a Israel. Vamos a mirar dos aspectos importantes. Primero, le invito para que usted me acompañe a las palabras del gran maestro de maestros, Jesucristo de Nazaret, en Mateo el capítulo 24. Acompáñeme, capítulo 24 y los versículos 7 y 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto esto, pero como nunca antes también, después de que
En nuestra predicación anterior vimos que una de las grandes señales que Dios le dijo al profeta Daniel es que después de que se acabara la diáspora o dispersión de Israel y volviera Israel a su tierra, entonces dice que estará próximo, está cercano al fin. Pero ahora está más cercano de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Y por qué está más cercano de lo que habíamos pensado? Justamente por estas grandes señales y lo que está sucediendo en este momento en la tierra de Israel. El otro texto que por favor quiero que me acompañe, que es de nuestro título, porque el título de hoy son palabras entre comillas de Jesús de Nazaret, está en Lucas, el capítulo 21 y el versículo 28. La Biblia dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, lo que está pasando en este momento históricamente en el mundo y de acuerdo muy armonioso con las profecías del mismo Señor Jesucristo, son una evidente señal de inminencia de que Él regresa, pero que habrá juicio sobre la tierra y habrá lo que vimos también, juicio sobre las naciones que vayan contra Israel en aquel día, porque la Biblia dice: vuestra redención está cerca. ¿Cuál es el llamado para que nosotros tengamos en cuenta las palabras de Jesús? Significa que debemos estar preparados, que debemos estar listos, que debemos estar en armonía con Dios, en armonía con el prójimo, porque el fin de la historia de la humanidad está cerca. Y usted, amigo televidente, seguro que no va a querer, ni nosotros también, los que nos reunimos en los auditorios como en este lugar, usted tampoco querrá recibir el juicio de Dios. Bien, entonces hemos entrado en nuestra primera parte. Hay algo importante que en la Biblia nos dice, y es el asunto de la terrible anarquía que habrá en el mundo. No dudamos que es inevitable este tipo de anarquía. La Biblia nos acaba de dar una perspectiva en Lucas, el capítulo 21, pero también encontramos allí en el versículo 9, por favor, acompáñeme. En Lucas 21 y el versículo 9 también lo vamos a leer. Dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Qué importante. Estamos entonces en el momento histórico. Quiero referirme aquí ya no solamente a guerras, pero también aquí habla ahora de sediciones. Y vamos a ver otras pistas importantes en nuestro tiempo. Es espantoso lo que está sucediendo realmente allí entre Israel y Hamás. Ya son no centenares, sino miles y miles los muertos y los heridos. Y aquí la Biblia nos dice que habrá sediciones. La palabra original en el hebreo para sediciones es muy importante porque nos pone dentro del contexto de la historia actual. La palabra sediciones en el original traduce anarquía y que es caracterizada por una evidente señal de destrozos. La anarquía es justamente eso, es destruir, es dañar, es destrozar. Y que esto sucede, la anarquía, normalmente lo implica el término en el aspecto del vocablo lingüístico. La anarquía es un desbordamiento de masas, de multitudes, de pueblos, poseídas por un espíritu diabólico con delirios colectivos salvajes. Eso es una anarquía y así se define. Se dice que es un espíritu anárquico heredado de otras generaciones atrás. En el caso, por ejemplo, latinoamericano, se dice que la anarquía ha sido heredada de España, posiblemente. Ya sabemos y hemos oído y hemos escuchado pues a través de los noticieros, la televisión y leído en la historia también, por ejemplo, aquellas
grandes manifestaciones de anarquía en aquella nación. Lo mismo que sucedió en Francia en 1789 con la terrible anarquía donde se destruía, se incendiaba y mataron a la reina y también al rey. Bueno, esta anarquía en la Biblia hay una versión en inglés que es del Living Bible, anarquía, traduce insurrecciones, rebeliones con alzamientos. Entonces, la conclusión, Jesús dijo que es necesario que todo esto acontezca. Él dijo, en otras palabras, que es inevitable. Pero también hay otra versión bíblica que señala como conmociones por masacres para sembrar terrorismo y apoderarse de ciudades o de regiones. Esto es impresionante, realmente todo lo que acabamos de mencionar respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Pero algo que a mí me fascina, porque este capítulo 21 de Lucas, ya usted se dio cuenta que hemos mencionado dos pasajes, dos textos allí en Lucas, el capítulo 21. Pero hay algo impresionante, algo muy importante para ti y para mí. Ahora pasamos al versículo 13 y dice, y todo esto será ocasión para dar testimonio. ¿No lo habían notado? Sí, ¿verdad? Que pocas veces, sí, tienes razón. Esto es impresionante. Dice, esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, conclusiones rápidas para nuestra propia vida. Una, la que ya habíamos dicho, estemos preparados, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está. Pero permítame decirle, la otra es esta que acaba de decir. Jesús mismo dijo, y esto será ocasión para dar testimonio. Este es un momento de oro para predicar, para dar testimonio, para ayudarle a la gente. Usted no querrá que muchos se vayan al infierno y sean condenados. O sea, este es un momento de predicar arrepentimiento, conversión, volverse a Dios, perdonar, pedirle perdón a Dios por la falta, los pecados, vivir una vida recta. Porque lo que la Biblia nos menciona es espantoso dentro del juicio que va a venir. Muchas cosas espantosas van a suceder y también tribulaciones. Hay una gran, que se llama la Biblia, la gran tribulación. O sea, aquí estamos hablando del principio, que es tribulación, de dolores. Pero luego el Señor Jesús habló de una gran tribulación. Y dice que antes de que venga esa gran tribulación, y la Biblia nos lo muestra en una parte y otra, que la gente que se ha convertido verdaderamente a Jesucristo, entonces será levantada de esta tierra, llevada a la presencia de Dios. Y una vez que esas multitudes que están arrepentidas vamos a ir a la presencia de Dios, entonces la Biblia habla de un personaje diabólico, siniestro, que se llama el anticristo, y el mismo Satanás quedarán en plena libertad sobre la tierra, porque la Biblia dice, especialmente en la primera epístola a los tesalonicenses, que hasta el momento hay quien lo detiene, al diablo, y hay lo que lo detiene. Entonces, la iglesia, la presencia de Dios, el estar atando, reprendiendo, poniendo a Satanás bajo la planta de nuestros pies, eso es quien lo detiene. Y lo que lo detiene, pues claro, también, por supuesto, es la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. En última instancia, es Dios quien lo detiene. Sí, eso es verdad, al diablo. Pero Dios lo detiene a través de su gente y de su pueblo. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar muchísimo para poder estar alertas en este tiempo tan importante. Veremos, esto es un hecho fáctico, veremos masacres, veremos muchos padres matando a sus hijos, pero veremos aún mucho más hijos matando a sus padres. Es lo que estamos viendo por un lugar y otro del mundo. Yo no tengo tiempo para comentar algunos casos específicos, pero por ejemplo, un jovencito
que tortura a su abuela, la mata, a la mamá y a su hermanito. Es algo realmente cruel, es escalofriante. Es un espíritu diabólico que posee a las personas, en este caso a los hijos contra los padres. Es un espíritu diabólico que impulsa, impele, así como la Biblia nos dice de otros que fueron impelidos en aquel tiempo de Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que un hato de cerdos fue impelido, es decir, empujado, dominado, llevado por espíritus diabólicos, por espíritus malignos que hicieron que los cerdos cayeran por un despeñadero y se ahogaran en el mar. Eran demonios que Jesús acababa de echar, legión de demonios de un endemoniado. Entonces, el mismo Jesús de Nazaret nos da lecciones que las obras del diablo, incluso, mire lo sorprendente, pueden llegar también a manifestarse también en animales. Bueno, yo quiero continuar con algo importante que nos va a ayudar en este momento, en este tiempo, para que nosotros podamos estar realmente bien preparados. Y es lo siguiente, déjeme decirle algo que quizá usted no había tenido en cuenta antes. Pero en estos últimos tiempos, la Biblia nos habla que serán tiempos salvajes. Y vamos, por ejemplo, aquí, por favor, a segunda epístola a Timoteo. Vamos allí en el capítulo 3 de Timoteo y nos amplía un poco el concepto de lo que está sucediendo. Dice, también debes saber esto. Estoy leyendo segunda epístola a Timoteo, segunda, el capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los tiempos finales, vea, los postreros tiempos, vendrán días, también tiempos peligrosos. Esto nos dice la Biblia. Estos tiempos finales, nos dice en el original, es en el clímax de la historia de la humanidad. Serán tiempos, el original en el griego dice chalepos, tiempos peligrosos, que quiere decir tiempos salvajes. Vea, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros. Esto es lo que traduce la palabra griega chalepo. Sí, con gusto voy a repetirle el significado de chalepos. Dice, vendrán tiempos salvajes, difíciles, ásperos, dolorosos, fieros, dañinos y duros de manejar. Oh, esto es increíble. Es lo que estamos viendo hoy. Fieros, gente matando a diestra y siniestra, gente haciendo actos realmente salvajes, macabros, diabólicos, sin piedad, sin misericordia. Vendrán tiempos salvajes. Lo que se ha visto, por ejemplo, en esta región de Israel y allí donde está Palestina, es impresionante. Una pareja, la presentaron recientemente esta semana en televisión, una pareja de judíos, un matrimonio, hasta muy jóvenes realmente, de rostros amables, agradables. El joven, la esposa y el esposo lograron cuando vieron que estaban haciendo esas matanzas tan terribles y seguramente que se alcanzaron a dar cuenta también cómo decapitaban a los niños delante de sus padres, agarraron a los niños, huyeron, los metieron en un refugio bien oculto debajo de la tierra. Imagínense, un par de dulces y tiernos gemelitos y los escondieron allí. Ellos fueron encontrados después por las tropas de Israel. Parece que en 1 o 2 días, algo así, siguiente a los ataques, ellos encontraron a los 2 bebés, pero al papá y a la mamá los torturaron y los asesinaron. ¡Qué cosa tan terrible! Eso dice la Biblia aquí. Tiempos salvajes, dolorosos, fieros, dañinos y duros de soportar, duros de manejar. Entonces, estas son señales, porque la Biblia dice que son en los últimos días del clímax de la historia, son indicativos incuestionablemente de la inminente segunda venida de Jesucristo. Entonces, habrá en esta segunda inminente venida de Jesucristo
convulsiones de la población mundial sumergida en la crueldad, en la violencia, en la rebelión y en la sedición. Pero por otro lado, déjeme comentarle algo importante, porque no podemos ignorar ni callarnos a la segunda parte, y es que vendrán también, dice la Biblia, tiempos gloriosos de restauración, de avivamiento, de poder, de ternura, de arrepentimiento del Espíritu Santo con el poder y la presencia de Dios, quebrantando dulcemente corazones para acercarse al Señor. Habrá un tiempo de misericordia, de dulzura, de mansedumbre y de milagros de Dios en multitudes. Este es un hecho. Ya le voy a dar enseguida una cita bíblica para confirmar y corroborar esto que les acabo de mencionar. Pero no puedo dejar tampoco aparte el hecho que les mencioné iniciando hace un momento acerca de el aspecto de cómo hay situaciones muy parecidas a las que acabo de mencionar de crueldad y de terror, con el comienzo o el principio de dolores y lo que viene ya al final de la consumación. Hoy estamos viendo indudablemente eso, señal profética, pero viene el ataque que se llama la invasión, el copamiento, se dice en términos militares, de la ciudad de Jerusalén y de la nación de Israel, que fugazmente alcancé a comentar en nuestra predicación anterior. Y es vayamos a Zacarías el capítulo 14 y el versículo 2. La Biblia nos dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Lo mencionamos. Estas son la Organización de las Naciones Unidas, todas. Dice, y la ciudad de Jerusalén será tomada. Esto lo vamos a ver después. Mire, casi están intentando los grupos como Hamas, guerrilleros, y el Hezbollah y otras naciones. Se afirma que incluso los terroristas de Hamas fueron asesorados por la nación como Irán, y no dudamos que ahí puede haber muchos militares que en persona no solamente asesoraron, sino dirigieron centenares y centenares de drones para caer sobre las fronteras y sobre aquellos pequeños pueblitos ahí en Gaza, frente a la ciudad, o mejor, a la nación de Israel. Entonces la Biblia dice, y la ciudad será tomada. O sea, hemos visto en lo de la guerra, la pelea contra los terroristas, que ese es como el principio de dolores. Pero aquí, en esto que estamos leyendo en Zacarías 14, ya será la consumación total. O sea, los dolores serán aún quizá más terribles. Dice la Biblia, termino y continúo leyendo, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Oiga, esto es impresionante. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad de Jerusalén irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto es realmente macabro, esto es espantoso, pero recuerde lo que dijimos. Cuando llegue ya este momento que el Señor Jesús dijo, es la gran tribulación, la Biblia nos dice, o el comienzo de la gran tribulación, la Biblia nos dice que el Señor habrá arrebatado a su iglesia, a su pueblo, y lo habrá llevado allá. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios librará a su pueblo de la hora de dolor, aunque trasciende y es notable y es presumible por la misma Biblia que habrá personas que no están preparadas para la venida de Jesucristo y ese arrebatamiento que será llevado milagrosamente al cielo, y ellos quedarán también en esta tribulación. Y luego, y voy a mencionarlo en un momento por qué, y lo vamos a sustentar también en gran medida, o mejor dicho, de una manera contundente, con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. Entonces, esta escena realmente es espantosa,
Pero luego dice el versículo 3, después saldrá Dios, el Señor, y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, la Biblia nos dice que Dios vendrá, el Señor Jesús mismo vendrá para restaurar, pero para defender también a su pueblo. Y la Biblia dice lo siguiente, peleará y se afirmarán sus pies, versículo 4 de Zacarías, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Bueno, entonces este texto, que lo alcanzamos también a leer en nuestra predicación anterior, aquí nos habla la palabra de Dios de lo que Él hará. Y la Biblia nos dice que acontecerá que de ese día saldrán de Jerusalén aguas vivas, dice el versículo 8, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto significa una redención, esto significa Dios guardando. El Señor Jesús dice también que luego en las personas que queden en la tierra se llamarán, y estos se ve en varios pasajes de la Biblia, pero especialmente en el libro de Apocalipsis, habla de los moradores de la tierra, entre comillas. Es decir, los moradores de la tierra en ese momento ya no se referirán a las primeras masas que hubo, sino los que quedaron para la gran tribulación. Entonces, habrá una convulsión, una población mundial sumergida en la crueldad, en la violencia y en la rebelión. Pero por otro lado, vendrá también muy pronto un tiempo glorioso de restauración y de avivamiento con la misericordia y el poder del Espíritu Santo. Pero algo impresionante que nos muestra la Biblia es que en aquel entonces, cuando haya la gran tribulación, ese gran final del cual la Biblia nos habla, también nos dice la Biblia que vendrán predicadores con una unción, con un poder impresionante, y la Biblia nos dice que habrá predicadores en el tiempo de la gran tribulación, de tal manera que Dios se manifestará de una forma que nosotros realmente estaremos, digamos, desde el mismo cielo en la celebración con Dios, alegres de la presencia y la bendición del Señor. Pero la Biblia nos dice que Dios oye, que Dios viene de los cielos, que el Señor bendice, que Él se acerca, Él se aproxima a la tierra y que Él viene para derramar de su presencia y de la misma gloria del Espíritu Santo a nuestras mismas vidas, y que habrá también un anticristo, que es el gobernante malvado. Dice la Biblia que el espíritu maligno satánico viene para controlar a la humanidad. Y en este momento la Biblia nos dice que habrá un control del poder del maligno, utilizando su poder perverso, diabólico, pero también habrá una inteligencia natural y sagaz del género humano para hacer planes siniestros en contra del resto de la humanidad. Y algo muy importante, maravilloso, espectacular, que nos dice la Biblia es que vendrán ángeles del cielo para predicar a la gente. Y yo estoy realmente muy asombrado, pero a la vez estoy muy contento de lo que la Biblia nos declara respecto a esto. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12, en el versículo 16, dice, la tierra ayudó a la mujer, que habla que es la iglesia, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, había inicialmente una amenaza contra la misma iglesia. Eso es lo que la Biblia nos dice, que había una amenaza contra la misma iglesia, pero también las Sagradas Escrituras nos dicen que vino un ángel y luego vino otro
Y la Biblia nos dice que vinieron, y esto es impresionante, realmente es muy bello. Dice que vinieron los ángeles y dice que proclamaron sobre la tierra la palabra de Dios y el evangelio. Oiga, ¿cómo le parece? En el momento de la gran tribulación habrá manifestaciones de ángeles sobre la tierra que van a predicar, que van a dar la palabra del evangelio para que la gente, dice la Biblia, se arrepienta. Vendrá un ángel, vendrá otro y proclamarán sobre los moradores de la tierra, por supuesto, claro que sí, vendrán sobre los moradores de la tierra incuestionablemente, y dice que para proclamar el evangelio de Jesucristo. Realmente esto es muy conmovedor, lo que sí significa que sí es cierto que habrá mucha gente que había creído y entonces se descarrió del camino del Señor, pero llegó el ángel de la misericordia. Vinieron los ángeles a proclamar para que la gente en ese momento, en ese tiempo, allá en la tierra, venga el perdón y venga también la reconciliación en el poder del Espíritu Santo. Dios nos habla de una conversión y Dios nos habla que Él es misericordioso. Yo quisiera que usted, amigo televidente, tome su Biblia y lea precisamente en los evangelios para que usted vea estas manifestaciones tan gloriosas como esa que nos menciona la Biblia, justamente de la conversión, del milagro, del volverse al Señor. La Biblia dice que Él arrebatará, que Él llevará a los cielos y que Él tomará a las naciones, que Él tomará. Es increíble. La Biblia nos dice que a los que se convirtieron a Jesucristo, el Señor les habrá hecho una gran fiesta en el reino de los cielos, y que la mujer que está en la Biblia, que se llama la iglesia, entonces levanta la presencia, la bendición de Dios con el poder del Espíritu Santo. Amigo televidente, yo quisiera, antes de concluir en el día de hoy, decirle que usted todavía tiene oportunidad, decirle que usted todavía tiene una alternativa, una salida, y que usted se puede arrepentir y entregarle su vida a Cristo. Antes que todo esto suceda, porque la Biblia nos dice que al final, cuando Él libere a Jerusalén de esos ataques terribles de todas las naciones, entonces aparecerá con todos sus santos redimidos en las nubes, y la Biblia dice que todo Israel será salvo. Y entonces los judíos, que normalmente la mayoría no creen que quien vino, Jesucristo, es su Mesías, es su Redentor, es su Salvador. Entonces la Biblia dice en Zacarías también, mirarán a aquel al que traspasaron. Qué maravilloso. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Y dice que todo Israel, toda la Jerusalén, todas las gentes judías harán gran lamentación sobre él, y dice que habrá redención para Israel. Pero algo importante, la Biblia nos dice que los cojos saltarán cuando Cristo se manifieste otra vez en las nubes. Habrá una explosión de milagros, los ciegos verán, los cojos saltarán y alabarán a Dios. Es algo impresionante. Los sordos oirán, los paralíticos se levantarán también y exaltarán el nombre del Señor. Así que, mi amigo televidente, yo le invito a usted, arrepiéntase, está a tiempo, todavía estamos a tiempo. Aquí hemos visto entonces hoy las dos facetas, mi amigo televidente, y nosotros también en los auditorios cristianos. Uno, el comienzo del fin, principio de dolores, y otro, la consumación total, en la cual vamos a estar en la presencia, en la bendición y en el poder de Dios, en la fiesta de celebración, cuando Cristo tomará a su pueblo. Así que ya sabemos lo que va a suceder, pero también no solamente sabemos de las cosas de dolor, del mal, sino que Dios liberará a Israel en esa otra gran tribulación, y que realmente lo que está sucediendo ahora es una campanada de alerta como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Yo le invito ya mismo, amigo televidente, y a todos los que nos escuchen en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, en este hermoso día, yo les invito
para que inclinemos nuestro rostro, cierre sus ojos, repita una oración, entréguele su vida a Jesús y no permita que esa violencia, ese espíritu que hemos visto de maldad entre a la familia, a sus hogares, sino que nosotros tengamos la paz y la bendición del Señor. Oremos juntos a Dios y entreguémosle a Cristo nuestras vidas. También entréguele sus problemas, sus necesidades, sus tristezas, la angustia del diario vivir, porque claro, al predicar esto y al darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, produce en mucha gente también angustia y ansiedad. Pero yo le doy una palabra de esperanza, de consuelo, de vida, de restauración. En el nombre de Jesús, entréguese a Cristo y habrá una poderosa bendición para usted y su familia. Y no olvidemos, oremos por Israel, oremos por las naciones, para que no haya tanto dolor en el alma, sino que para que las personas que nada tienen que ver, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Israel, que no tengan angustia y aflicción económica o de las cosas que vendrán en su nación. Oremos a Dios. Repite conmigo esta oración y dile así: Señor Jesús. Sí, repítelo. Entrego mi vida. Te pido, dile, Señor, te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre que vertiste en la cruz. Señor, gracias por avisarme. Dile gracias por advertirme de lo que está sucediendo. Señor, gracias, dile, por darme la revelación y entender qué es lo que pasa en el mundo, pero también entender que tú me amas. Por eso, Señor, te pido que me limpies. Dile, Señor, te pido que me limpies de todo pecado. Quiero amarte y servirte y estar preparado para la hora final. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nuestra redención está cerca. Dios te bendiga grandemente.